¿Cómo puedo mostrarle amor a alguien una y otra vez cuando siempre, siempre, siempre todo lo que hace es rechazarme? Interesante pregunta. Eso es precisamente lo que no hago. ¿Seguro? No. Ahora creo comprenderlo. Acabas de preguntarme, ¿cómo puedo mostrarle amor una y otra vez a alguien que siempre me rechaza? La respuesta es, no puedes amarla porque no puedes dar lo que no tienes. Hijo, Dios te ama aunque no lo merezcas, aunque lo rechaces o le escupas a la cara. Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados porque te ama. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista. Dándole gracias a Dios Todopoderoso por darnos vida y salud y poder llegar donde quiera que usted se encuentre a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Allí, en la pantalla de su canal de YouTube, Prensa Pedro Duarte, aparece el link para efecto de suscribirse y por supuesto darle me gusta. Tenemos al día de hoy un invitado especialísimo, Monseñor Francisco Gil. Y con Monseñor pues vamos a estar conversando unos minutos desde acá, desde una popular parroquia del municipio de Cabima. Les recordamos que este programa sale del municipio Cabima, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela, para Venezuela por supuesto y para el mundo. Y es importante que nosotros conozcamos a nuestro invitado. En ese sentido, bueno, allí tenemos una pequeña reseña de quién es nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Janie. Gracias, doctor Pedro. Hoy nos acompaña Monseñor Francisco Gil, licenciado en Filosofía, Teología y Educación. Es locutor y especialista en Derecho Canónico. Y con él estaremos conversando un tema muy importante: el silencio de Dios. Volvemos con usted, doctor Pedro Duarte. Bueno, vamos a entrar en materia con Monseñor. Y han ocurrido y siguen ocurriendo, siempre ha ocurrido en la humanidad, pero últimamente con el tema de las redes sociales se ha como diversificada, se ha magnificado en todo caso el tema informativo desde el punto de vista negativo de cantidad de atrocidades que se están viendo en el mundo, desde las guerras, desde seres humanos pues que simplemente por xenofobia toman a otro ser humano y de repente hacen cualquier tipo de atrocidad contra ellos, que de repente pasó una camioneta y acabó con un grupo y de repente hubo uno que pues lamentablemente maltrató al otro de una manera descomunal, de repente en una escuela, o de repente también puede pasar un niño de 7 años, le dio un dolor de cabeza, un muchachito apenas comenzando a vivir y cuando de manera introspectiva, ¡pum!, falleció. ¿Qué pasa allí? ¿Qué hay allí? ¿No? Hoy vamos a conversar con Monseñor eso, o sea, ¿dónde está Dios allí? O sea, decían los filósofos existencialistas en aquel tiempo, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y Dios ¿dónde está? Dios ha muerto, decían, ¿no? ¿Dónde estuvo presente? ¿Cómo es capaz que nosotros nos acabemos? Aún en medio de todas esas cosas, pues, y a pesar de todo eso, y del pesimismo que eso pudiese causar, pues Dios está presente más de lo que nosotros pensamos. Así que bueno, voy a dejar en el uso de la palabra Monseñor. Se trata pues de un tema bastante interesante que pudiésemos nosotros hablar un poco de lo que es la ausencia de Dios.
en un momento determinado. Incluso algunos hablan hasta de los absurdos de Dios. Un poco de eso, Monseñor, bienvenido. Bueno, gracias, doctor Pedro, amigo de siempre. Desde la fe, siempre el problema del mal. Toda la vida del ser humano se ha planteado eso. Desde la Biblia hubo un intento de respuestas. De por qué no solamente en el ejercicio de la libertad del ser humano, Dios respeta esas decisiones libres y entonces pareciera que Dios no se mete porque precisamente la facultad que Dios más admiró o nos concedió al ser humano fue la libertad. Claro. Y lo dice el libro de Génesis comenzando, dice, no comas de ese árbol del bien y el mal. Es un relato para decir pues, que Dios le dio esa facultad de libertad y el hombre decide, por su decisión, desobedecer. Entonces, él mismo se busca el mal. Esa es una de las vertientes de la explicación del mal. Es decir, cuando el hombre ejerciendo su facultad de libertad decide hacerse daño y hacerle daño a los demás. Exacto. Entonces, Dios respeta esa libertad. Te dice, bueno, pero ¿por qué Dios deja al libre albedrío y daña y permite que haya daños de otros, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta eterna. Siempre el ser humano trata de responder que hay una retribución. O sea, que si tú en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Job, el profeta Job, dice, bueno, que es la gran pregunta de la retribución, pero si yo me porto bien y soy justo, ¿por qué me va tan mal? También es un problema de por qué Dios no interviene. Es decir, si tú te portas bien, Dios te tendrá que bendecir. Si te portas mal, pues tendrá que maldecirte e irte mal. Pero entonces, ¿por qué Job, en el caso de la retribución, no le va así bien? Que sabemos que al final del libro Dios le multiplica 100 por 1, es verdad. El tema de la retribución. Después viene el tema de los castigos que Dios infiere. Entonces se queda uno como, en estos días en el Evangelio veíamos a Moisés, el caso de la hermana y el hermano que criticaban a Moisés, el líder del pueblo de Israel, y por esa crítica María se llenó de lepra. O sea, Dios los castigó horriblemente, entonces se arrepintieron, entonces Dios los perdonó y la volvió a limpiar. O sea, son los castigos de Dios. La parte de los 150 salmos de la Biblia, que se llaman los salmos de lamentaciones. Por ejemplo, el Salmo 22, que es el que dice Jesucristo precisamente en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Es una de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. La gente piensa que se está quejando de Dios y lo que está es orando con un salmo de lamentación. Precisamente se escriben los salmos de lamentaciones para preguntarle a Dios por qué que estamos conversando. ¿Qué lo preguntaban los profetas? El profeta decía, bueno, Dios mío, ¿y hasta cuándo? Un poco más palabras, no hay que más falta, ¿no? Sí. Pero es importante, Monseñor, hablar un poco porque siempre la gente, pues, es una eterna pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué de repente, repito, puse el ejemplo del niño, pero podemos poner muchos ejemplos claros, y ya desde el punto de vista humano, o sea, y desde el punto de vista incluso de la filosofía, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a estas realidades? Yo hablé ahorita, ¿no? Que si Dios ha muerto, que dónde estaba Dios, dónde estuvo cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dónde ha estado en toda esta atrocidad, toda esta barbaridad que se está viendo. ¿Qué decir desde una perspectiva filosófica con respecto a eso? Sí, el filósofo cristiano siempre mira la resurrección y la vida eterna, o sea, la única explicación que le da, pero no hay una respuesta lógica, racional de las tragedias, sea desde el punto de vista, digamos, de la naturaleza, cuando un volcán, cuando un terremoto, o sea, no hay una explicación racional el por qué Dios permite esas cosas. En la teología se llama el silencio de Dios, el silencio de Dios. Esperamos en la fe y en la resurrección que hay una vida eterna y que allá vamos a ser premiados. De hecho, San Pablo dice en la carta a los Romanos, en el precioso capítulo 8, que todas las cosas que nos pasan, buenas o malas, para los que aman a Dios, es lo mejor. Es un nivel de fe muy alto. O sea, como se muere mi hijo de una forma inesperada, ¿cómo voy a decir yo que eso es lo mejor para mí? Eso es imposible, eso es lo peor para mí, porque, y dígame si era mi único hijo, como el caso que hemos tenido en Cabima, que el muchacho mata drogado a la única hija de una familia, él no tiene más hijos. Entonces, ¿cómo va a hacer eso lo mejor para él?
se necesita un nivel de fe muy alto para entender por qué Dios permite que eso suceda. O sea, entonces es un problema que no tiene salida. O sea, hay gente que da salida. Por ejemplo, Martin Buber tiene un libro muy bueno que se llama ¿Qué es el hombre? Y él va más por la línea de lo que estamos conversando, de la libertad del ser humano, de la libertad del ser humano. O sea, por ejemplo, catástrofes climáticas. Normalmente, si nos ponemos a ver, la gente construye, bueno, entonces buscan la explicación. La gente construye cerca por donde estaba el cauce del río y hacen los ranchos. Y bueno, el tema de sociológico y económico, que el capitalismo, lo que sea, lleva a la gente a ir a las ciudades grandes para buscar trabajo más fácil, lo que sea. Entonces construye los ranchos en los cerros o cerca del cauce del río. Entonces viene una gran lluvia y se lleva a toda esa gente. Entonces dice él, es una calamidad, Dios permitió eso, fue Dios el que lo causó. No, fue una decisión del ser humano y del egoísmo de los sistemas económicos que no distribuyen bien la riqueza y no hacen otros núcleos de producción que no sea nada más la capital. Exacto. O que no sean las grandes ciudades. Entonces provoca estas superpoblaciones en las capitales del mundo. Por ejemplo, lo que pasa en Brasil. Brasilia tiene no sé cuánto, 70 millones la capital. En México tiene toda la población de Venezuela, la tiene en el Distrito Federal. Entonces, son fenómenos socioeconómicos que decisiones del ser humano, no de Dios. Exacto. Entonces, bueno, muchas dice Martin Buber, que es un gran filósofo, son decisiones del ser humano o malas decisiones del ser humano, que son sistemas, tejidos sociales que son irreparables. A lo mejor en eso somos pesimistas. O sea, cómo cambiar esas visiones, digamos, de una producción igualitaria o distributiva, de una economía distributiva en un territorio que favorezcan en varias partes y no se concentren, eso no tiene fin. Sí. Es utópico decir que vamos a descentralizar Caracas o vamos a descentralizar México. No, es utópico. Y ahí viene toda, mire, el arzobispo emérito de Buenaventura, en Colombia, estaba en estos días conversando, y decía que, para que vean la cosa del mal como destino, una señora sale de un barrio porque hay unas mafias, se están disparando, están en la competencia del territorio. Entonces dispararon y una bala fría le cayó en el techo y le perforó la pierna a la señora. Entonces, bueno, casi se salvó, no le cayó en la cabeza. Pero en vista de eso, ella se fue, estaba muy joven, se fue para otro barrio, o sea, huyendo de eso. Y entonces nació su niña, ya la niña tendría como 17 años. Entonces hay también pandillas y allí, de 17 años después, sí. Y allí empiezan a dispararse también por territorio y le matan a la hija. Entonces decía Monseñor, ¿cómo explico yo eso? O sea, ella se escapa la primera vez de la muerte y su única hija no se escapa de la muerte. De la misma forma, la misma pandilla. ¿Quién es el culpable? O sea, Dios. El culpable son las pandillas que por la mala distribución de la riqueza y por el facilismo, decisión del hombre, el facilismo de buscar recursos económicos a través del narcotráfico y de secuestro y todas esas cosas que se hacen en las bandas, eso es lo que sucede, ¿no? Y fíjese usted, Monseñor, que claro, esos son temas de cada cosa de esta que estamos hablando, es como, bueno, para un retiro, como usted dice, pero también tenemos que tener en consideración, porque en el marco de este filósofo que usted nombraba, también tenemos que tener presente el tema de lo que establece, lo que dice nuestra escritura del trigo y la cizaña, ¿no? Trigo y la cizaña, es decir, el bien y el mal. Y hablaba un filósofo, no me acuerdo si es Hobbes, ¿no? Siempre va a estar presente el bien y el mal. No solamente el bien, no solamente el mal. Incluso otros hablaban de una eterna lucha de controversia, de tratar, por ejemplo, de buscar acuerdos, de tratar. ¿Qué decimos con respecto a esta emoción? Porque de verdad que siempre está presente y a veces parece que triunfa más el mal que el bien, ¿no? Y terminan casi que, entre comillas, idealizando a aquel que ganó en un momento determinado, aparentemente por estar haciendo lo malo. No, pero yo he escuchado filósofos que incluso dicen que el mal no existe, que lo que es una ausencia de bien. De bien, claro. Entonces, incluso lo decía. Para mí me parece una gimnasia mental eso, porque igual es mal. O sea, la ausencia de bien es un mal. Bueno, porque me diciendo que
Dios está en todas partes, Dios es omnipresente y Dios es bien. Solo que el que no tiene a Dios, entonces ahí se produce el vacío del bien, que nosotros lo llamamos mal. Pero ellos dicen, no, el mal no existe, lo que existe es un vacío de bien. Ese me parece un raciocinio. Pero desde la antropología cristiana, o sea, filosófica cristiana, se va buscando una respuesta, es decir, son más los males que los bienes, o sea, son más los malos que los buenos. Es decir, ¿no será que nosotros en nuestro sentido de alteridad, que viene toda la filosofía personalista de Max Scheler, es decir, buscar el otro? Entonces, ¿no será que somos limitados en la alteridad? O sea, los cristianos, los creyentes, los que tenemos una dimensión divina, somos, hasta aquí llegamos, hasta aquí damos nada más. Y no importa que el otro esté incursionando en el mal o haya violación de menores y eso, y nadie denuncia por el miedo. Entonces, cuando los del bien, como decía el Papa Pío XII, decía que él no le tenía miedo a los pecadores, lo que le molestaba, lo que tenía miedo, esa frase la dicen para muchos autores, pero yo lo conozco de Papa Pío XII, dice, lo que a él le pesaba era el cansancio de los buenos. O sea, ese es el punto de vista antropológico. ¿No será que la cápsula o el cultivo, el cardo de cultivo del mal es la pereza de los buenos? O sea, no somos solidarios suficientemente, tenemos una solidaridad mínima, limitada. O sea, hasta aquí llegué yo. Ya yo di un pan y no doy más. O sea, yo no me organizo, yo no participo en reuniones, nos pasa en los barrios uno le dice, mira, pero vamos a reunirnos. No, yo no voy a asistir a esas reuniones, es puro hablar y puro hablar. Pero si nos reunimos, nos organizamos, recogemos firmas, qué sé yo, buscamos patrullas, que no sé cuánto y tal, minimizamos. Nunca, como dices tú, nunca el mal se va a acabar, pero podemos minimizar. Uno ve, por ejemplo, cuando tuvimos nosotros la tragedia de Vargas, que fue horrible para Venezuela, nosotros veíamos esa efusión de solidaridad de todos los venezolanos. En la parroquia mía se recogieron colchonetas, sí, se recibieron familias enteras. En todo el país hubo un movimiento de solidaridad desbordante. Bueno, ¿qué pasó allí? El bien venció al mal cuando el ser humano busca la alteridad, el otro, y busca desde la dimensión del totalmente otro, con mayúscula, que es Dios, esa antropología filosófica de buscar al otro siempre, podemos minimizar el mal, desaparecer o no, pero sí minimizar el mal. Que estaríamos hablando en este caso de ese totalmente otro, un concepto entre comillas, pues de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Que lo tomó, por cierto, Aristóteles también, dentro de la... Aristóteles, sí, dentro de la... Ahora, monseñor, ya para cerrar, ¿no? Una vez estábamos conversando usted y yo, hace mucho tiempo, y también lo conversé con otros amigos. Y dice que, Pedro, no es solamente dar y entregar cosas materiales, por supuesto, estoy contextualizando, pero cortándole a la conversación en razón del tiempo, sino también tratar de quitar, tratar de mejorar ese rancho, le dimos ese nombre en esa oportunidad mental que la persona lleva en la cabeza. Se les da, se entrega sin esperar nada a cambio, pero de repente el día que falta el microfonito, bueno, sí, vienen hasta las maldiciones, ¿no? Todo esto forma parte de todo esto, de lo que estamos hablando, de esa miseria humana, y a veces también diríamos nosotros de lo que podemos hablar ahorita como esa, ¿dónde está Dios presente en todas estas cosas que hacer? O sea, cómo demostrar que efectivamente hay ese componente espiritual y que siempre está Dios acompañándonos. Yo leí en estos días una frase que decía, y lo he dicho mucho en la parroquia últimamente, dice, hacia el nosotros cada vez más grande, hacia el nosotros cada vez más grande. O sea que normalmente en las iglesias hay como un movimiento de elitesco, egoísta, cerrazón. Entonces somos nada más los de la iglesia, los buenos somos nosotros, los demás son los malos. No. Y el Papa se ha cansado, el Papa Francisco, y ahora lo de Lisboa, en Lisboa dijo, en la iglesia cabemos todos. Es un nosotros cada vez engrandándose. Ojalá sea así, que la Virgen nos ayude. Amén. Bueno, agradecido, monseñor, de verdad que le deseamos lo mejor y seguimos adelante, pues, pidiéndole a Dios que le siga dando sabiduría, fortaleza, más asertividad, más humildad, y sigamos, pues, haciendo el bien a todo lo que podamos. Nos vemos en otro punto de vista. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno.